Antes de que el mundo conociera a Jesús, el Imperio Romano ya tenía un Dios que nacía el 25 de diciembre, tenía 12 compañeros, moría y resucitaba, y celebraba una última cena con pan y vino. Se llamaba Mitra, y estuvo a punto de ganar. La historia oficial del cristianismo comienza con Constantino en el año 313 DC, el emperador que legalizó la fe perseguida y la convirtió en la religión del poder más grande del mundo occidental. Pero cuando Constantino tomó esa decisión, no estaba eligiendo entre el cristianismo y el paganismo vago. Estaba eligiendo entre dos religiones con estructuras casi idénticas. Una tenía 2 siglos de ventaja, la otra tenía el ejército, Mitra, el dios que los soldados romanos llevaron por todo el imperio. El culto a Mitra tiene sus raíces en la antigua Persia, donde era el dios de la luz, el contrato sagrado y la verdad. Pero fue en Roma donde se transformó en algo diferente, una religión de misterio exclusiva para hombres, extendida por las legiones romanas desde Britania hasta Siria, desde el Rin hasta el Sáhara. Entre los siglos IV después de Cristo, exactamente el periodo en que el cristianismo se expandía por las ciudades del imperio, el mitraísmo era la religión dominante entre los soldados romanos, no entre los filósofos, no entre los senadores, entre los hombres con espadas. Los mitraea, los templos subterráneos del culto, tallados en cuevas o construidos bajo tierra, siempre con la misma orientación y el mismo diseño, han sido encontrados en más de 400 sitios arqueológicos a lo largo del antiguo Imperio Romano, bajo las iglesias de Roma, bajo el London Wall, en las fronteras del Danubio, en los puertos del Mediterráneo. La religión estaba en todas partes donde había legionarios. Los paralelos que nadie enseña en la clase de religión. Lo que los académicos han documentado durante 2 siglos de investigación es una lista de coincidencias estructurales entre el mitraísmo y el cristianismo que resulta difícil de explicar como accidente. Mitra nació de una roca virgen o, según algunas fuentes, de una virgen el 25 de diciembre, en una cueva, ante la presencia de pastores que vinieron a adorarlo. Mitra tenía 12 compañeros, los 12 signos del zodíaco en la iconografía mitraica, que lo acompañaban en su misión. Mitra celebró una última cena con sus compañeros antes de ascender al cielo, donde distribuyó pan y vino como representación de su cuerpo y su sangre. Los iniciados del mitraísmo eran bautizados con agua y marcados con una señal en la frente. El día sagrado del mitraísmo era el domingo, el Dai Solis, el día del sol. Mitra era llamado el camino, la verdad y la luz, exactamente las palabras que el Evangelio de Juan pone en boca de Jesús. Mitra murió, en algunas tradiciones sacrificado, en otras ascendido y resucitó, convirtiéndose en mediador entre los hombres y el Dios Supremo. Sus seguidores esperaban su regreso al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos, lo que los académicos debaten. Aquí es donde la historia se complica y se vuelve más interesante. Los académicos no están de acuerdo en el grado exacto de influencia. Un grupo, encabezado en el siglo XIX por Franz Coumen, el historiador belga que pasó su vida estudiando el mitraísmo, argumentó una influencia directa del mitraísmo sobre el cristianismo primitivo. Su obra Texts et Maniements Figures Relatives aux Mysteries de Mitra, publicada en 1896, estableció los paralelos con una precisión que sacudió al mundo académico y teológico. Otro grupo, más reciente, encabezado por arqueólogos como Roger Beck y Richard Gordon, argumenta que muchos de los paralelos son más ambiguos de lo que Coumen sugería, que la evidencia sobre la última cena mitraica y la resurrección es fragmentaria, y que el mitraísmo romano puede haber sido tan influenciado por el cristianismo como al revés. Lo que ningún grupo niega es esto: las dos religiones coexistieron durante siglos, competían por los mismos conversos, usaban estructuras rituales y narrativas sorprendentemente similares, y una de ellas ganó mientras la otra desapareció casi sin dejar texto escrito. El problema que nadie puede resolver: el mitraísmo no dejó textos sagrados, no hay evangelios mitraicos, no hay epístolas, no hay teología escrita. Todo lo que sabemos del culto viene de fuentes externas, críticos paganos, apologistas cristianos que lo combatían, y la arqueología de los mitraea. Eso significa que no podemos saber con certeza qué decían exactamente los rituales mitraicos, que narraban exactamente sobre la muerte y resurrección de Mitra, qué palabras exactas usaban en su última cena. Y eso deja la pregunta sin respuesta definitiva: ¿copió el cristianismo elementos del mitraísmo? ¿Copió el mitraísmo elementos del cristianismo? Ambos bebieron independientemente de una fuente común más antigua, los misterios orientales que circulaban por el Mediterráneo antiguo. La honestidad intelectual obliga a decir, no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que en el siglo III después de Cristo,
Un soldado romano estacionado en la frontera del Rin podía elegir entre asistir a una misa cristiana o a un rito mitraico, y en ambos lugares encontraría un Dios que había muerto y resucitado. Pan y vino como cuerpo y sangre sagrados, un bautismo de agua, una promesa de vida eterna para los iniciados. La espera de un juicio final al final de los tiempos. El 25 de diciembre. La fecha que más incomoda a los historiadores de la Iglesia es esta. El 25 de diciembre era en el Imperio Romano el Dies Natalis Solis Invicti, el día del nacimiento del Sol Invicto, la fiesta del solsticio de invierno donde se celebraba el renacimiento del Sol después de la noche más larga del año. Mitra era el dios solar por excelencia, Sol Invictus. El Sol Invicto era en muchas tradiciones su epíteto o su alter ego. Los primeros cristianos no celebraban el nacimiento de Jesús, no había fecha establecida. Los evangelios no dan ningún dato para calcularla. Fue en el siglo IV, después de Constantino, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio, cuando el 25 de diciembre apareció como fecha de la Navidad en el calendario cristiano. Exactamente la fecha de la fiesta solar mitraica. La coincidencia puede explicarse de dos maneras. Los obispos eligieron deliberadamente la fecha para que los conversos del mitraísmo y del culto solar pudieran celebrar su fiesta de siempre con contenido nuevo. O la fecha ya estaba asociada al nacimiento del dios solar en el imaginario del imperio, y Jesús fue incorporado a ese imaginario cuando el cristianismo se hizo imperial. Ambas explicaciones están documentadas en cartas y sermones de los propios padres de la Iglesia del siglo IV. No es especulación moderna, es la conversación que los propios teólogos de la época tuvieron, lo que Constantino eligió realmente. Cuando Constantino legalizó el cristianismo en el 313 DC, era simultáneamente Pontifex Maximes del culto imperial romano y devoto declarado de Sol Invictus, el Sol Invicto. Sus monedas siguieron llevando la imagen del sol hasta años después del Edicto de Milán. El arco de Constantino, construido en Roma en el año 315 DC, 2 años después del edicto, no tiene una sola imagen cristiana. Está decorado con imágenes del Sol, de Apolo, de Marte. Constantino no eligió el cristianismo porque abandonó al Sol. Eligió el cristianismo porque encontró en él al mismo Sol con otro nombre. Jesús como Sol de Justicia, imagen que aparece en los mosaicos de las primeras basílicas romanas y que el propio Evangelio de Juan usa cuando llama a Jesús, la luz del mundo, fue la conexión que hizo posible la conversión del imperio. No fue una ruptura con el culto solar, fue una traducción. La pregunta final. ¿Fue el mitraísmo una falsificación demoníaca del Evangelio, como argumentaron los apologistas cristianos del siglo II, que llamaron al diablo el mono de Dios, porque había creado una religión falsa con los mismos elementos de la verdadera? ¿O fue el cristianismo una síntesis que incorporó los elementos más poderosos del imaginario religioso de su época, incluyendo el mitraísmo, para comunicar su mensaje en el idioma que el imperio ya entendía? ¿O hay una tercera posibilidad, que ambas religiones, y docenas de otras, estuvieran bebiendo de una fuente común más antigua que las dos, el pozo milenario de la humanidad que siempre ha imaginado un Dios que muere y resucita, que da su cuerpo como alimento, que promete vencer a la muerte? La Academia no ha cerrado ese debate. Lo que sí puede decirse es esto: en el año 313, Constantino eligió al Dios que tenía el ejército mejor organizado, la red comunitaria más extensa y la teología más adaptable al poder imperial. El otro Dios, el de las cuevas subterráneas y las legiones del Rin, desapareció sin dejar un solo texto escrito, y el mundo nunca supo exactamente qué decían sus rituales.